Amén. Bueno, amados hermanos, bueno, esta es la última clase. Normalmente en la última clase uno anhela llegar a la última clase, pero es la más triste de todas porque uno se encariña con los hermanos, va aprendiendo de las preguntas, de los conceptos que uno va teniendo y sobre todo las cosas que el Señor nos permite tener este medio de comunicación. Uno también se le da como penita. Pero bien, vamos avanzando y eso es lo importante, no el quedarse triste. Me recuerdo cuando Pablo se despide de los hermanos ahí en la orilla de la playa, estaban todos, estaban ahí, me imagino la escena bien tristes, pero el Señor tenía un propósito mayor eh, para, para Pablo, para los hermanos, que el Evangelio fuese eh, predicado en todos los lugares conforme nos enseña la palabra. Así que, bueno, vamos a, vamos a tener un momento de ahora comenzar y les voy a invitar que abramos nuestras lecciones en la lección 8 que se refiere a la aplicación del mensaje bíblico. Y el concepto fundamental que establece el hermano Basáez es que dice que nosotros no podemos extraer la información adecuada, podemos estructurar metodologías para buscar y entender las palabras y, los conceptos y el contexto, pero no podemos pasar por alto la intención, dice él, de que lo que cada escritor bíblico pretendía decir en su carta o en el escrito que estamos leyendo. La idea del escritor bíblico, en este caso la idea que nos guía el Espíritu Santo, es que se pusiera en práctica la enseñanza y se tomara decisión según fuese el caso o las circunstancias. Y vemos que el escritor de Hebreos nos deja clara la función y característica de la palabra, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace unas semanas atrás les envié unas PPT de un descubrimiento arqueológico que hablaba de unos huesos, no sé si alguien habrá tenido tiempo de verla. Y ahí habla de que era una verdadera industria el cortar los huesos, sacar la carne, pelarlos y sacar la médula. Y ahí habla precisamente de la espada de dos filos que la utilizaban los romanos. Entonces ahí Pablo utiliza categorías sociales del momento para explicar la palabra, y en Hebreos nos está hablando claramente de una actividad económica que era muy frecuente en los tiempos del primeros siglos después de Cristo. Entonces aquí la palabra cobra plena vigencia. Cortaban los tuétanos, los limpiaban, rompían el hueso y extraían la médula para alimentos, para jabón, no se sabe exactamente el motivo. Pero aquí, más que hablar de los huesitos o de la actividad económica que estábamos mencionando, es viva porque cambia las vidas. La palabra es la que transforma los corazones. Es la palabra de Dios la que transforma el corazón del hombre. Esos corazones duros, esos corazones de piedra, son transformados por la palabra del Señor, porque ella corrige, penetra hasta el alma, dice, el espíritu, la mente, el corazón, todo nuestro ser, desnuda nuestra verdadera condición y la sinceridad de nuestra relación con Dios. Es por esto que una enseñanza bíblica sin obediencia ni aplicación a nuestras vidas se quedaría en un puro conocimiento teórico, y al pasar el tiempo se olvidaría y quedaría sin frutos. Entonces, John Scott, en Between Two Worlds, es decir, entre dos mundos, compara la comunicación cristiana a la construcción de un puente, dice él, que va desde las escrituras hasta el mundo contemporáneo. Algunos sermones son como un puente que no conduce a ningún lado, pero están cimentados en un sólido estudio de texto bíblico. Pero no en otro extremo no bajan a la tierra. Fallan, dice, porque no conectan la verdad bíblica con los corazones de las personas y los asuntos de su vida. Yo, en lo personal,
como han escuchado la libertad de cátedra, yo no comparto mucho esa opinión. Yo creo que todo sermón es vivificante. Uno debe orar, siempre le he dicho a mis hermanos, por el predicador, y no pensar que hubo una consecuencia o no hubo una consecuencia inmediata. El Señor que da el crecimiento. Y entonces por eso yo discrepo un poquito con John Scott, pero son opiniones y como opinión en el Señor lo que Él intenta decirnos que tenemos que buscar y cimentar la comunicación, es decir, que lleve a algún lado. No siempre los sermones tienen que tener una aplicación práctica. Ya es una escuela durante muchos años que existe, digamos, que todo sermón tiene que tener una aplicación práctica. Yo creo que esa es una posibilidad, pero no es la única posibilidad, ni siquiera es la posibilidad esperable. Uno tiene que predicar la palabra de Dios. Dios es el que hace la obra y no el predicador. Pero vuelvo a insistirle, son opiniones que son respetables. Pero avancemos un poquito más. Ahora, en cuanto como dice la palabra, eh, eh, examinarlo todo, retener lo bueno, debemos de conocer también qué es lo que quiso en la interpretación del texto bíblico, qué es lo que quiso determinado pasaje, qué se quiso decir con determinado pasaje. Entonces, la interpretación a veces da para que uno piense en varias posibilidades de lo que quiso decirse. El texto no significa, lo que significa hoy un texto puede ser diferente a mañana. Yo, por ejemplo, voy a volver un poquito atrás en ese tema de los huesitos. Para los que descubrieron o encontraron esos huesos, de que son de vacuno, para ellos eran huesos, pero estuvieron muchos años guardados, porque nadie sabía para qué servían. Pero para el tiempo de cuando se escribió el libro de Hebreos cobraba mucha importancia y mucha aplicación. Era muy fuerte lo que estaba diciendo, para nosotros fuerte, lo que nos dice Hebreos 4:12, pero para los hermanos en los primeros siglos de la era cristiana, leer eso era algo impactante porque los vinculaba diariamente a lo que ellos diariamente veían. También nosotros debemos de pensar en relaciones. Tenemos que, dice aquí, relacionarla con nuestra vivencia, con nuestra experiencia. Jesús afecta áreas de nuestra vida, la vida familiar, mental, la vida social, matrimonial, sexual, la laboral, y todo es un proceso dinámico de crecimiento. En ese sentido comparto plenamente, la palabra no es inerte, no es algo neutro, siempre transforma. Entonces, en este caso, hay áreas en mi vida que el Señor está hablando y que necesito ponerlas bajo el control del Señor. Una vez que uno se percata que Jesucristo quiere impactar su vida de manera profunda, aprendemos a fijarnos en nuestra vida que tenemos que mejorar aspectos de nuestra vida y están relacionados con la enseñanza. Y eso es lo que nosotros normalmente decimos: el Señor me habla en su palabra esto. Cada vez que hacemos un devocional, esto es la lectura de la palabra, la reflexión y la aplicación para nuestras vidas, la palabra nos va mostrando nuestros pecados, nos va mostrando las promesas de Dios, nos entrega sus mandamientos y nos da ejemplos a seguir. O ejemplos también a no seguir, porque la Biblia también en ese sentido nos enseña a hacer y no hacer, ¿ya? Cada vez que uno lee, por ejemplo, muchas veces, no siempre, en Reyes, si ustedes se dan cuenta, en Reyes, hizo lo bueno ante los ojos de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Uno va reflexionando sin lugar a dudas de lo que es bueno o lo que es malo. También debemos de aprender a meditar. Meditar significa pensar, reflexionar. Esto es un hábito que se ha perdido, dice el autor, en la sociedad contemporánea. La meditación encaminada a reflexionar en torno a mi vida en relación a la palabra, saber que el Señor está hablando a través de ella, saber que el Señor está hablando y nos pone ejemplos al Josué 1:8, no temas ni desmayes. Entonces también, o el Salmo 1, versículo 1 y 2, que también nos hablan: bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
Entonces, de esta manera, uno piensa y reflexiona palabras que son del Señor, pasajes que nos dan tiempo para meditar, reflexionar de la palabra del Señor y de nuestras vidas. Así aprendemos también a llevar a la vida cotidiana. Y existe una relación directa entre la meditación y la memorización. El autor invita a memorizar textos, sin lugar a dudas. Es bueno saber textos de memoria. Hay muchos ejercicios. Por ejemplo, uno puede aprender un versículo de cada libro o un versículo de cada capítulo. Yo conozco un hermano, que quizás ustedes también lo conozcan, el hermano David Reyes. Se sabe la Biblia de memoria. Es increíble, se la sabe de memoria. Usted le habla un versículo y no sé cómo tiene esa habilidad que el Señor le ha dado, ese don, y la sabe de memoria, hermano Davidcito Reyes. Sí, cuando quieran conocerlo, yo se los puedo presentar, pero es increíble esa capacidad que tiene de saberse. Yo digo que no sé, todos los versículos de la Biblia se los sabe, entonces no sé cómo, pero el Señor le ha dado esa capacidad. Él es de la iglesia Bethesda, ¿ya? Así que si quieren algún día conocerlo, me avisan, y si lo conocen, le dan mi saludo de parte mía. Entonces, la memorización y la meditación nos ayudan. No siempre vamos a tener un texto escrito, no siempre vamos a tener el celular o un computador o una tablet o la misma Biblia escrita para poder reflexionar. Entonces, esto nos ayuda. Yo me acuerdo, hay eh, unos papelitos que se llaman Pan Nuestro, el Pan Nuestro cada día. A algunos no les gusta porque son muy... como son aleatorios, el pan, no es, pan de vida se llama, pan de vida, pero son buenos también en la medida en que uno también lo utiliza para ir aprendiendo, ¿ya? No hay que tampoco eh, su- eh, ponerse superlativo en lo que significan esos papelitos, sino que es una forma también de meditar y de reflexionar. Ahí cada uno va aprendiendo también en su modalidad. También a los horarios, ¿no? Hay personas que duermen poco, dormimos poco, entonces un tiempo bueno para leer la palabra. Hay otros que tienen mayor capacidad en la noche, en la tarde, en la mañana, cada uno, según lo que el Señor le permite, puede hacerlo. Yo que duermo poco, por ejemplo, me despierto a las 5 de la mañana y ¿qué es lo que hago? Leo la palabra. A mí me ayuda a conciliar el sueño también. No, en las noches la tomo y leo y después ya me baja el sueñito y ya puedo dormir. Pero eso son cada una de las cosas, no estoy poniéndome de ejemplo, sino que es cada uno en su modalidad. Hay otros que en el metro van escuchando la Biblia, en estos podcasts se llaman, o van leyendo y aprendiendo, y de esta manera, cada oportunidad, lo que quiero decirles, amados hermanos, es necesaria y es buena para leer, reflexionar y aprender de la palabra. En cuanto a la práctica, es la meta esencial de un estudio de la Biblia, es practicar la verdad. Las escrituras no fueron escritas para, dice el autor, engordar gansos, para Navidad, ¿no es cierto? Sino para entrenar atletas y equipar soldados. Y los soldados que enfrentan las realidades de la vida, dice, peleé para vencer, corrí para ganar. El Señor nos ha dado su palabra para transformar nuestras experiencias. Lo que quiere decir es que la Biblia y la palabra es dinámica, eso es lo que se quiere decir. Y el hambre por la palabra está también en directa proporción con la obediencia a ella. Hay un círculo más que la atiende, más la emplea, cuanto más se emplea, más llega a entenderse. Y en el caso de ustedes que están estudiando en el seminario, que estamos estudiando de la palabra, cuanto más no solamente uno estudia una, para uno saber más uno, sino que uno estudia más para saber, pero para poder entregar en mejor forma y adecuadamente la palabra del Señor. Eh, ¿Qué principios gobiernan la aplicación del texto? El primer principio que se nos señala está en llevar a cabo el estudio y la interpretación antes que la aplicación. Parece obvio, ¿no es cierto? Primero reflexionar, eh,
estudiar, reflexionar y después aplicar. No es al revés, ya no es aplicar y después buscamos la respuesta, no es, ya. Esto no es el manual de cortapalos del Hugo Paco Luis, los sobrinos del Pato Donald. Eh, la Biblia nos enseña y nos prepara para toda buena obra, pero tenemos que nosotros estar preparados para esa buena obra. ¿Y cómo se hace? Leyendo, estudiando, reflexionando la palabra. Yo en el tiempo me he dado cuenta eh, que se los transmito. eh, por ejemplo, no hay mejor consejo que el consejo bíblico. Cuando uno, a veces hay conflictos, situaciones, no hay nada mejor que recurrir a la Biblia. Parece obvio, pero el consejo bíblico calma a las personas, ayuda a las personas, y cuando uno saca ejemplos, yo creo que es mejor aprender a buscar ejemplos en la Biblia que buscar ejemplos fuera de la Biblia, ¿ya? Eso es un ejercicio que se requiere lectura, meditación, pero me he dado cuenta que las personas reaccionaban mucho mejor a ese tipo de entendimiento, me refiero a los cristianos. Y también a los que no tienen al Señor, también la reflexión bíblica sin lugar a ayuda. Es mejor un ejemplo bíblico que es la palabra de verdad. Es mejor un pensar y reflexionar en una situación bíblica aplicable a la situación que inventar ejemplos. Los ejemplos siempre tenía yo un profesor que decía lo malo de los ejemplos, que son siempre limitados. Son eso solamente, un ejemplo. Siempre son cuestionables y limitados. Pero cuando uno utiliza la Biblia, porque es autoritativa y es verdadera, la cosa cambia. Es un tiempo que uno podría escribir eso y reflexionar, se los transmito, digamos, para reflexión nuestra. También tome la aplicación del pasaje con el que está trabajando. Hay que buscar, por ejemplo, cuando uno prepara el sermón o prepara un esquema del sermón o de una enseñanza, hay que escribir un resumen de la situación original o del problema al que se refiere el pasaje, identificar los principios generales del pasaje, de qué forma los principios resuelven la situación original, buscar situaciones en el contexto moderno que sean paralelas a la situación original, y identifique varias áreas de la vida moderna en que el pasaje se puede aplicar. Hay un pasaje que yo se los menciono porque hemos estado como modo de reflexión. No están los apuntes, pero ayuda a esto. En Ruth 1.1, bien digo, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y bueno, menciona ahí también los hijos. Pero uno piensa, ¿por qué ellos se fueron a los campos de Moab? Y uno da la explicación porque había hambre en la tierra. Pero sabemos por la palabra que los campos de Moab eran peligrosos para el pueblo del Señor. Entonces, uno piensa por qué fueron llevados a ese límite. Porque espiritualmente ellos tenían los conocimientos. Noemí y Elimelech, los padres, tenían los conocimientos de lo que estaba ocurriendo y de la palabra del Señor. Y saben que la palabra clave de este versículo que hemos leído no es la palabra hambre, sino que es una palabra anterior que dice: gobernaban los jueces. Y, y uno se va al libro de jueces, y estoy haciendo un breve resumen, pero para entenderlo. Dice en Jueces 21:25, dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa expresión, lo que cada uno hacía lo que bien le parecía, no solamente aparece en el último versículo, sino que también es citado, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 6, y en otras partes, donde nos va mostrando que había una decadencia espiritual tremenda en Israel. Entonces, cuando uno lee ese pasaje, cada uno hacía bien lo que le parecía, no es un contexto político, no es un concepto administrativo, sino que es un contexto espiritual.
En el capítulo 17, 6 en adelante, lo invito a que lo puedan leer del libro Jueces, van a darse cuenta en la lectura. Muchas veces hemos pasado por esos pasajes, pero cuando uno lee a la luz de lo que cada uno hacía, lo que bien le parecía, significa que era un tiempo de gran rebelión espiritual, de gran desorden espiritual, y que no se sabía lo que era bueno ni lo que era malo. Eso es lo que está diciendo. No, Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo, obviamente, pero para esos hombres, para el pueblo del Señor, había un desorden espiritual tremendo. Y ahí entonces uno comprende la historia de Ruth, porque cuando gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra. Si hubo hambre en la tierra, estos hombres desobedecieron al haberse ido a morar en los campos de Moab. ¿Y por qué lo hicieron? Porque había desorden espiritual en la tierra de Judá, en el pueblo del Señor. Bueno, se los pongo como ejemplo para en la línea, el principio segundo. El capítulo nos va hablando de identificar los principios generales. Espiritualmente, ¿qué es lo que nos quiere decir? El capítulo 1.1 de Ruth es un ejemplo. Es preguntarse cuál era la situación original, por qué se llega a esto. Y de ahí el autor nos dice, busque situaciones en el contexto moderno, que sean paralelas a la situación original. Hoy en día tenemos situaciones de hambre, sí las hay, de opresión y de exilio, las hay. Estos problemas que tenemos de la de movilidad de pueblos, de naciones, claro que afecta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, Voy a poner un ejemplo, los 64 niños haitianos que estaban perdidos, se le hizo la trazabilidad y se encontraron que estaban con sus familias, pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Qué situaciones están ocurriendo? Y, y nos dice el autor buscar ejemplos en la vida o áreas en la vida actual que puedan reflejarse en el ejemplo. También aplicar el texto a su propia vida antes de tratar de aplicarlo a la vida de otros. Nosotros siempre hablamos en la iglesia, el que primero escucha la predicación es el que la prepara y el que la expone. Y, y eso es una verdad muy cierta. Eh, no es para mirar lo de afuera, sino que mirar ahora lo de adentro. Nosotros primeramente somos nosotros, la palabra nos habla a nosotros primero, al tiempo de preparar, al tiempo de pensar, al tiempo de reflexionar, al tiempo de entregar la palabra, somos los primeros que recibimos la enseñanza. Entonces, ¿cómo estoy viviendo, procurando vivir la verdad de este pasaje? Reflexionar en torno a ella, ¿ya? Eh, Antes de que pensar en los otros, pensar en mí mismo. También guía a la gente a que aplique el texto de una forma específica en su vida. La aplicación es mucho más que son los puntos finales de un bosquejo de enseñanza. Más bien incluye integrar la verdad en nuestra vida diaria y en la vida diaria de otros. Buscar ejemplos específicos dentro del marco de los aspectos específicos de la vida. O sea, saber en qué medida esto se aplica. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta, Génesis 1.1. Uno dirá que lo que, claro, nos habla de que el Señor creó los cielos y la tierra. Y dice en el principio Dios, pero en el principio, perdón, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿cómo aplicarlo a nuestra vida? Eh, ¿Cómo hacer eso tan lejano, tan controvertido como para los que piensan en la evolución, ¿no es cierto? Pero ahí podemos claramente entender y hablar de lo que significa la soberanía de Dios. Y ahí podemos aplicar y hablar a los hermanos, a la iglesia y a los que no tienen al Señor de la soberanía de Dios. ¿Ya? También nos habla el autor de reglas para una aplicación efectiva. Enuncia la enseñanza de un pasaje en forma de un principio de una verdad eterna, aplicable a sus necesidades o a las suficientemente claros para ser obedecidos específicamente. Es lo que hemos estado hablando ahora, ¿no es cierto? Eh, Buscar explicar la verdad eterna, la soberanía de Dios, que Dios es eterno, que Dios es justo, que es omnipresente, que Él creó los cielos y la tierra. Entonces, de esta manera, para que puedan ser entendidos, no buscar muchos principios ni muchas enseñanzas,
sino apuntar. Hay un libro, no me acuerdo el autor en este minuto, puede ser Rancy, puede ser, pero con beneficio inventario, como se dice. Hay que apuntar al blanco, ¿ya? A veces no, nos dispersamos en la predicación y, y nadie no se entiende dónde llegar porque sabemos cómo empezamos ni cómo terminamos. Pero uno debe aprender a buscar el blanco, a acotar la enseñanza, para que de esta manera pueda uno también entregar la enseñanza en forma adecuada, ¿ya? También examine la enseñanza del pasaje y también el grado de aplicación en función de su utilidad o provecho en el desarrollo de cada una de las diferentes relaciones. La verdad de la palabra de Dios, hay un esquema en la página 85 respecto a Dios, a mí mismo, a mi familia, a otros cristianos, a los no cristianos, mi trabajo, escuela, sociedad, gobierno, Satanás, cómo aplicamos en las distintas relaciones. Uno debe preguntarse, ¿es un principio que aplicar? ¿Hay un mandamiento que obedecer? ¿Algún pecado que confesar? ¿Un mal hábito que abandonar? ¿Una mala actitud que corregir? ¿Alguna promesa que reclamar? ¿Un ejemplo a seguir? ¿Algún área que debo entregar a Dios? ¿Alguna acción específica que ejecutar? ¿Condiciones que cumplir? ¿Alguna persona a quien perdonar? ¿Algún error o peligro que evitar? Es decir, la lista puede ser interminable. Lo importante es entender que la palabra de Dios no se lee para pasar una página más, sino que cada verdad interpretada debe llevarse a una profunda reflexión, obediencia y decisión firme para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Lleve a la práctica la aplicación, regla 4, lleve a la práctica la aplicación, pero dependiendo para ello del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. No especule, ya no hay que especular, hay que ser reflexivo, pensar, reflexionar, guiar. Ese es el trabajo del expositor. Pero no hay que especular, no sean nuestras ideas, sino el que el texto, como un día conversamos tiempo atrás, sea el texto el que hable. Para la aplicación del texto en nuestras vidas, tomando en 2 Pedro 1:8, porque dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el primer enunciado. El primer enunciado es que la verdad bíblica nos esfuerza, nos motiva a esforzarnos cada día más para brillar en el mundo perdido y sin conocimiento de Dios. Es la verdad que está en nosotros, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. De esta manera, no tenemos que pedir que el Espíritu Santo entre en nosotros, sino que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no necesitamos pedir que el Espíritu caiga en nosotros, sino que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Con diligencia debo aplicar las disciplinas espirituales para mantenerme firme y productivo, orar más, leer y meditar en las Escrituras. Compartir el mensaje de salvación. La Biblia es cristológica, toda la Biblia habla de Cristo. A veces es difícil poder comprender la dimensión de cómo la Biblia habla de Cristo, sobre todo cuando hay pecado, cuando hay maldad en el corazón del hombre, cómo opera Cristo, cómo obra Cristo. Y ahí reflexionamos, bueno, Cristo nos salvó, perdonó nuestros pecados, nuestras transgresiones. Siempre la predicación tiene que ser cristológica, por muy interesante que pueda ser alguna situación, pero siempre cristológica, compartiendo el mensaje de salvación y estar en comunión con aquellos de corazón sincero, claman y adoran al Señor. También los grados de aplicación según su utilidad en las distintas relaciones. Con respecto a Dios, mi relación con Dios aumentará de nivel si me esfuerzo por cultivar y reflejar el fruto del Espíritu. Ya no es para jactarse, sino para reflexionar en torno al Señor. Con respecto a mí mismo, ser una persona de fe, con conocimientos bíblicos, con dominio propio, la templanza, ¿no es cierto? Paciente, dadivoso, amoroso. Si soy huraño, debo aprender a ser amoroso. Si soy mal hablado, tengo que aprender a cuidar mi lenguaje.
Si estoy pensando, tengo que dimensionar toda mi vida en torno al Señor, cómo servirle mejor. También mis relaciones con mi familia mejorarán. Evidentemente habrán menos pleitos, ya no reclamaré por cualquier cosa. Seré tolerante en respecto a los míos. También me ayudará a enseñar a mi prójimo, a los más cercanos. Con otros cristianos, evidentemente, los dones del Espíritu Santo se activarán en pro del crecimiento de la Iglesia y la administración de los mismos. En la comunión con mis hermanos será evidente una mejoría y atención a los más débiles en la fe. Si antes yo reclamaba por todo o andaba retando por todo, ahora miro a mis hermanos con misericordia y pido las cosas en el Señor. Reflexiono y digo, tengo que perdonar a mi hermano, camino junto con mi hermana, soy respetuoso con ellas o con ellos. Ya los no cristianos también hay un compromiso que fluye para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Mi corazón más sensible a las necesidades de mi prójimo. También en el trabajo, en la escuela, seré un mejor estudiante, un mejor trabajador, administrador. ¿Por qué? Porque todo es para la honra y la gloria del Señor. El gobierno y la sociedad, los valores bíblicos no son negociables, la corrupción, el robo, no hurtarás, son principios que rigen al ciudadano. Amarás a tu prójimo, honrarás a tu Señor. Eh, Todo lo que significan los principios de no matarás, por ejemplo, políticas o leyes abortivas que hoy en día el mundo liberal eh, e incluso iglesias lo promueven, pero nosotros en el Señor la Biblia nos dice que no matarás y no matarás, aunque duela. Uno puede tener muchas explicaciones para todo, pero los principios del Señor no son negociables ni transables. En cuanto a Satanás, el enemigo será resistido a través de mi obediencia y sometimiento a las exigencias de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un principio que aplicar, vivir y conocer y amar a Dios. Un mandamiento que obedecer, ser diligentes y no perezosos. Algún pecado que confesar, muchas veces me llevo dejo ya por la rutina de ser un evangélico más. Un mal hábito que abandonar, estar ocupado en cosas que no son del Señor. Una mala actitud que corregir, pensar que tengo mucho conocimiento de las Escrituras. Y uno tiene que ser muy humilde en las cosas del Señor, muy humilde. Porque no se trata de ser uno el que sabe de todas o el que sabe más, y ni jactarse por el conocimiento que uno pueda tener, sino que ser totalmente agradecido del conocimiento que se nos da para trabajar en su obra adecuadamente y llevar el Evangelio a los más necesitados. El Evangelio no es la carrera del que más sabe, es la carrera de los humildes, de los siervos del Señor. ¿Alguna promesa que reclamar? Sí, mientras más busco a Dios, más lo conoceré. Ejemplo a seguir, el mismo ejemplo de Pedro. ¿Algún área que corregir? ¿Algún área que debo entregar a Dios? Mi tiempo. ¿Alguna acción específica que ejecutar? Debo evaluar más mi condición espiritual en base a mi modelo perfecto que es Cristo. Nosotros no nos comparamos con el hermano por sentirnos mejor, sino que nuestra comparación es Cristo, que es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso significa ejercitarse en las disciplinas espirituales. Esto no es como los jesuitas, pero aquí se refiere a la oración, a la lectura de la palabra, a la comunión con los hermanos, la lectura de la palabra. Ser más diligentes, evitar la ociosidad espiritual. Alguna persona a quien perdonar. Hay personas que nos traen recuerdos amargos. Tenemos que enfrentar esos momentos en el Señor, pidiendo la capacidad para perdonar y ser perdonados. Algún peligro, error que corregir. Ser un egocéntrico o pensar que convertirme en un religioso rutinario. Por eso termina y va concluyendo el autor, no debemos ser oidores olvidadizos.
El Señor anhela una pronta respuesta para la práctica y aplicación de sus enseñanzas. No hay un tiempo que perder, es un tiempo necesario y el día de hoy es un tiempo bueno para comenzar. En esta lección, el autor finaliza diciendo que hemos puesto énfasis en la aplicación de la verdad bíblica a nuestras vidas. Una correcta interpretación a través del estudio, nada es más importante que apresurarse para hacer lo que Dios nos está demandando. La palabra de Dios cambiará nuestras vidas, transforma nuestras vidas, yo prefiero hablar, y nos dará la respuesta a nuestras necesidades espirituales y materiales. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y con esto concluimos la lección de hoy día. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Parece que no hay ninguno. Habacuc, ¿estás por ahí? Hermano Habacuc, Jan Habacuc. No me escucha. Buenas noches, Ahí sí. sí. Hola, amado hermano. Hola. Queremos que nos dirijas en la oración, por favor, para Listo. concluir. Gracias, Ok. Jan. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la vida que nos ha concedido. Gracias por la oportunidad que nos da para poder aprender de su palabra. Y también gracias por el profesor que ha guiado su espíritu y su conocimiento para compartir con nosotros. Y a nosotros también, Señor, le pedimos que nos da sabiduría para poder hacer llegar esos conocimientos a las personas más necesitadas, porque para eso es para el avance de su reino. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén. Que se nos bendiga, mis amados hermanos. Ha sido